Especiales y ciudadanos. Le proponemos que participe con nosotros en esta mesa de análisis que hemos organizado para escuchar las voces distintas, diferentes, que nos permitan analizar los 6 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hacerlo hemos invitado a Gerardo Aguado, secretario del Partido Acción Nacional en Coahuila, diputado local. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Gracias, encantado de estar con ustedes, Marcela, Manuel, muy buenos días, buenos y lluviosos días. Sí, pasados por agua. Pedro. Y está con nosotros vía telefónica Diego del Bosque, presidente Morena en Coahuila. Diego, muchas gracias por acompañarnos vía telefónica. Buenos días, Marcela, y saludos a toda la gente en el estudio y a toda la gente que nos escucha. Gracias. Y está con nosotros también el contador público Antonio Gutiérrez Jardón, presidente de la Fundación Colosio en Coahuila. Gracias, Toño. Muchas gracias por la invitación, Marcela, Manuel. Buenos días a todo el auditorio. Pues, bienvenido, Toño. Revisemos los 6 años de gobierno hasta donde se puede, ¿verdad? Evidentemente, el análisis tendría que llevar días, semanas, muchísimo tiempo y tener los números exactos sobre la mesa. Pero sí es importante que recapitulemos sobre lo que deja la administración, esta primera administración de la Cuarta Transformación, los pendientes que hereda al segundo piso de la Cuarta Transformación a través de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y lo destacado desde el punto de vista político, económico y social. Y si a ustedes les parece, empecemos desde lo político. ¿Qué deja la Cuarta Transformación en estos 6 años? ¿Qué sigue en el derrotero político de nuestro país? Empezamos contigo, Toño. Sí, claro que sí. Bueno, deja un gobierno con un desastre total, así tal cual. Hubo mucha expectativa cuando se hace esta elección en el 2018 con este gobierno federal. Y le dieron la confianza a muchos ciudadanos. Sin embargo, pues muchas de las promesas que estuvo haciendo a lo largo de su campaña y a lo largo de los primeros años, pues se fueron transformando en mentiras, en promesas que nunca se concluyeron, en proyectos faraónicos que le costó al erario público millones y millones de pesos, obras desfasadas totalmente, en donde se hace un presupuesto por $1 y se iba a 3 y 4 y 5 pesos. Y ahorita podemos hablar de todos los ejemplos, ¿no? Pero yo creo que deja muy mal sabor de boca. ¿Qué hicieron bien? Que hay que reconocer. Hacer política a través de los programas sociales, a través de las dádivas, a través de operadores políticos en toda la nación. Más de 20,000 operadores políticos pagados por el erario público, haciendo operación política. Entonces, ¿eso qué hizo? Pues vimos el resultado en la última elección. Eso fue el objetivo de ellos, hacer política para tratar de ganar las elecciones, punto. Porque lo demás, pues deja mucho que desear y ahorita podemos enumerar N cantidad de obras, ¿no? Uh-huh. Diego, queremos tu opinión, por favor. Bueno, aparte de saludarlos, pues sorprendido que el representante del PRI hable critique el uso de operadores políticos cuando precisamente el PRI en Coahuila, si llega a 100 años de gobernar, es precisamente por las lideresas. Creo que hay una incomprensión. Los programas sociales de la 4T son derechos ya constitucionales, los metimos en la Constitución con el voto en contra del PAN, por cierto, precisamente para que no se le dé un uso electoral a los programas sociales, como lo hace el PRI en Coahuila y como lo ha hecho toda la vida y como lo hicieron en esta elección. Por eso retuvieron ciudades como Saltillo, Torreón y Monclova. Pero creo que las estadísticas ahí están, más del 70% de aprobación para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que tiene logros muy destacados en tanto al combate a la pobreza, que acaba de sacar el Banco Mundial un estudio en el que de 2018 a 2023 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza a pesar de la pandemia del COVID. Entonces creo que es un éxito rotundo en cuanto a política social. Creo que se empieza a combatir la tendencia de inseguridad. Recordemos que con Calderón la tendencia de homicidios aumentó 191% respecto al sexenio pasado.
con Peña aumentó otro 58% la tendencia de homicidios, y con este gobierno, aunque todavía no se termina por completo con la inseguridad, ya se bajó un 17% esa tendencia, y creo que tiene que seguir el gobierno de Claudia Sheinbaum, que creo que arrasó en las urnas en parte porque la gente aprobó la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y se pueda combatir este gran problema que es la inseguridad. Entonces, ya tendremos tiempo de hablar de otros logros, pero me parece que lo más importante es el logro de sacar a millones de mexicanos de la pobreza. En esta primera parte estamos revisando el tema político. ¿Te parece a ti que con estos 6 años se ha fortalecido nuestra democracia? Pues me parece que democracia es que el pueblo debe gobernar. Me parece que por primera vez en 30 años las mayorías legislativas de la 4T sirvieron para darle derechos a la ciudadanía y no para quitárselos, y no para fomentar una élite de súper ricos en México, que es lo que hicieron el PRI y el PAN, y privatizar empresas públicas. No creo que la democracia se ha fortalecido, la división de poderes está más viva que nunca. Antes el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados por completo a los poderes ejecutivos, y hoy vemos que incluso hasta los ministros se están asoleando, están marchando. Eso habla de una clara división de poderes y creo que enriquece la democracia mexicana. ¿Cuáles serían para ti los contrapesos que existen tan necesarios en los sistemas democráticos? Bueno, pues habría que revisar la historia, porque durante años el PRI y el PAN no tuvieron contrapesos y eso sirvió para que desmantelaran al país. Pero tan malo el Pinto como el Colorado, ¿no? Pues creo que hoy los contrapesos lamentablemente en algunos espacios se han metido en los medios de comunicación, en el poder empresarial, en los poderes fácticos que existen todavía en este país, y bueno, pues al final el sistema mexicano sí funciona. Hubo una elección en la que la gente mayoritariamente votó por Morena a nivel federal, y que esos votos están representados, y que la gente votó no solo por un partido, sino por un proyecto, y el proyecto es que continúe la Cuarta Transformación, y las y los legisladores del movimiento pues tienen que cumplir con eso que la gente votó, que entre otras cosas implica reformar el Poder Judicial. Muy bien. Gracias, Diego. Gerardo, ¿cuál es tu punto de vista? Gerardo Aguado, del Partido de Acción Nacional. Gracias, Marcela. A ver, primero, dejarle en claro al dirigente de Morena que Acción Nacional no votó en contra de los programas sociales. Acción Nacional votó a favor de los programas sociales. Lo que pasa es que bajo esta narrativa engañosa que ellos han sabido implementar muy bien en este gobierno de López Obrador, y de ahí hacia abajo en sus dirigencias estatales o sus representantes en las entidades federativas, pues han tratado de posicionar esta falsa información de que el PAN votó en contra. Eso no es cierto. El PAN votó a favor de los programas sociales. Que no estuviéramos de acuerdo con la reforma en lo general y propusiéramos algunos otros cambios es distinto a haberla votado en contra. En el Senado se votó a favor. Dicho lo anterior, creo que López Obrador deja una gran crisis en lo político, sin lugar a dudas. López Obrador tenía muy claro que cuando llegara a gobernar iba a priorizar primero en generar una división entre clases sociales. Él le habla a una base social y hizo todo lo posible por dividir a otra clase social. ¿Por qué? Pues bajo el precepto divide y vencerás. Se está utilizando los preceptos básicos de la política de Nicolás Maquiavelo y todos los manuales que existen habidos y por haber, ¿no? Entonces, creo que esto genera una crisis. Al tener dividida a la sociedad, genera crisis. Y evidentemente que el tema específicamente que hoy, por ejemplo, se está discutiendo de la reforma al Poder Judicial es un intento que además generará más crisis, no solo política, sino también constitucional, por hacerse de los poderes. Es decir, ya tiene la Cámara de Diputados, tiene una sobrerepresentación del 74%, lo que a todas luces fue una pésima criterio, fue una pésima interpretación de lo que establece la Constitución. Morena no había postulado 200 candidatos, no podía aplicarse el criterio de sobrerepresentación del 8%, ¿sí me explico? Y el INE de todas maneras le otorga esta posibilidad de tener 8%. Ya hechos pues del control de la Cámara de Diputados, van sobre el control del Poder Judicial. Esta es la capitalización
la sobrerepresentación y la reforma al Poder Judicial de lo que fue toda una crisis política durante el sexenio de López Obrador y su intentona por controlar la división de poderes y por desaparecer los organismos públicos autónomos. A pregunta expresa tuya, contesta el dirigente de Morena, que se ha reforzado la democracia. Pues ¿de dónde? La democracia la construimos con mucho sudor, con sangre, con mucho esfuerzo los ciudadanos y de la mano también del Partido Acción Nacional y el presidente López Obrador en este afán de controlar, porque es un autócrata. López Obrador no es un demócrata. Luego cuando me preguntan a mí, oye, es que con Morena vamos a terminar como en Venezuela o en Cuba, bueno, hay diferencias ideológicas, históricas, culturales y económicas que no nos permiten compararnos como tal con Venezuela o Cuba o como Bolivia, con países de Latinoamérica que ya pasaron por momentos autocráticos, tuvieron dirigentes autocráticos. No, si bien es cierto no somos iguales, sí la estrategia política de López Obrador sí es y va encaminada a hacer lo que hicieron esos dirigentes en esos países en su momento, que es controlar los poderes. Y en toda, si tú revisas la historia, en ningún caso terminó bien, porque no le hace bien, no hace bien el tener poder absoluto. Eso está en la historia ya. Entonces, una crisis política, un presidente autócrata, un presidente extremista que polarizó todo el tiempo, generó odio contra la prensa, odio y persecución contra la oposición. Hoy pues ya está la reforma que buscará desaparecer organismos públicos autónomos, que fue una gran medalla que en la política moderna se logró conseguir en un momento determinado, generar estos contrapesos con ciudadanos participando en organismos públicos autónomos con autonomía técnica de gestión. Bueno, hoy los busca desaparecer, ya tiene el 74% en la Cámara de Diputados de curules y va obviamente por el Poder Judicial. Quien no conozca su historia está condenado a repetirla, mi querida Marcela y Manuel, y me parece que en nuestro país tenemos que revisar muy bien la historia de Latinoamérica, porque esta historia ya se ha escrito en otros lados, ¿eh? Uh-huh. Y para muestra un botón, en Bolivia intentaron implementar el mismo sistema judicial como se está planteando en la reforma, que hoy entrará pronto ya a discusión en el Pleno, y fue un fracaso, derivó en una crisis constitucional y política tremenda. Evo Morales tuvo que salir de Bolivia incluso. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque se está repitiendo la historia. Y porque la historia de este sexenio fue de una crisis tremenda a nivel político. ¿Por qué? Porque López Obrador es un autócrata, es un extremista. Uh-huh. Antes de irnos a la pausa comercial, Toño, ¿qué diferencia hay de esta concentración de poder que tiene Morena a la concentración de poder que tenía el PRI? Porque el PRI pues tenía mayorías en los congresos, definía gubernaturas, estaba sexenio tras sexenio ganando la presidencia de la República. ¿Qué diferencia hay? Mira, hay temas que son indefendibles y te lo digo abiertamente. Hay historia en los años 70 que son indefendibles, muchas de las decisiones que se tomaron en aquellos años, pero se avanzó mucho en la democracia. ¿Y qué tenía cuando tenía una mayoría el PRI? Pues se escuchaba. Y te lo puedo decir yo en esta experiencia que tuve estos 3 años en la Cámara, jamás hubo un diálogo con el partido oficialista. Al contrario, al momento que llegábamos a acuerdos dentro de las comisiones, más tardábamos en llegar al Pleno para que ellos siempre se retractaran en lo que se habían tomado los acuerdos en las comisiones, para a la hora de llegar a votar los proyectos o los presupuestos, no le quitaran ni un punto en una coma. Entonces, pues hubo es una administración que no solamente es un gobierno megalómano, sino que también es un gobierno mitómano, o sea, naturalito, pero mentira tras mentira. Y veamos nomás el puro informe que vimos el día antier, increíble, ¿verdad? ¿Cómo puedes presumir el tema de la seguridad? ¿Cómo puedes presumir tú el tema de la inversión, cuando es la peor inversión extranjera directa en los últimos 20 años? O sea, es una mentira total. ¿Sabes cuántos millones de dólares llevamos en este año de inversión extranjera directa? 900 millones de dólares. Es el peor año de los últimos 20 años. Entonces, y ahí te puedes sumar muchas otras cosas. ¿Cómo puedes presumir que ya la salud se transformó? Y que nuestro sistema, de una palabra que se le ocurrió decir al señor hace 3 o 4 años, decir que iba a ser un sistema mejor que Dinamarca,
ahora diga que ya estamos mejor que Dinamarca. O sea, increíble. La gente, insisto, son muy buenos para contar mentiras, son muy buenos para convencer, pero también son muy buenos para amenazar. Y yo difiero en lo que dice también el representante de Morena, en el aspecto de que solamente con programas sociales. No son programas sociales, son con hechos. Coahuila se ha mantenido también con resultados. Al día de hoy es uno de los estados más seguros del país, con números reales, no inventados, ¿eh? También es uno de los estados más competitivos del país, con números y datos duros. No estamos inventando como le pasa al gobierno federal. Entonces, por eso la gente ha confiado y ha seguido votando en Coahuila, no por los programas sociales, porque si alguien trae programas sociales son ellos. O sea, mucho más que cualquier gobierno estatal. Entonces, y por otro lado, pues yo espero que este gobierno que viene y que va a iniciar, pues realmente tome las cartas en el asunto y redireccione el país, porque este país se va a acabar. Bueno, vamos a hacer pausa comercial, regresamos, estamos en esta mesa de análisis, nos acompañan Gerardo Aguado, secretario del PAN en Coahuila, diputado local, Diego del Bosque, presidente de Morena en Coahuila, Antonio Gutiérrez Jardón, presidente de la Fundación Colosio en Coahuila. Vamos a la pausa. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Llegó septiembre, el mes más mexicano del año. Además de que el pozole, el tequila y el mariachi serán los protagonistas durante los próximos días, en este 2024, el noveno mes cobra gran relevancia al representar la recta final del sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A continuación, te compartimos un poco sobre los últimos días de AMLO en el banquillo presidencial, que no han estado exentos de controversias, como el paro nacional del Poder Judicial por la reforma que propone. ¡Ay, ay, ay! El pasado 1 de septiembre, el mandatario entregó al Congreso el último informe de gobierno, como marca la Constitución. El jefe del Ejecutivo Federal presentó en el Zócalo de la Ciudad de México una versión sintetizada de dicho documento ante funcionarios de su gobierno, invitados especiales y ciudadanos. ¡Qué lindo es mi México! Durante este mes continuarán las giras conjuntas entre López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum al interior del país para inaugurar diversas obras públicas. ¡Échale, muchachos! El 15 de septiembre de este año será la última ocasión en que AMLO celebre el grito de independencia como presidente en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento será amenizado por una banda especial de Mixe, pueblo indígena del país, así como la reconocida banda MS de Sergio Lizárraga. ¡Viva México, señores!
Colosio, aquí en Coahuila, y al teléfono Diego del Bosque, dirigente de Morena en el estado. Y si les parece, entramos al tema de salud, porque sí es algo que ha causado muchos comentarios. Antes de la pausa decía Antonio Gutiérrez Jardón de esto que señaló el presidente hace algunos años, de que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, y el domingo en el informe dijo ya es mejor que el de Dinamarca. El IMSS Bienestar hizo un listado de la infraestructura hospitalaria que hay, de los médicos y tal, que el IMSS Bienestar opera en 23 estados del país. Hay algunos, Coahuila y Durango, estados opositores que no se han sumado al convenio. En el caso de Durango, bueno, se han expresado por parte del gobernador Esteban Villegas una serie de condicionamientos, ¿no?, de infraestructura hospitalaria, del tema de seguridad laboral para los trabajadores, de que se garantice abasto de medicamentos e insumos y demás. En Coahuila han dicho que siguen en análisis. Pero bueno, le entramos al tema de salud. Diego, este asunto de lo de Dinamarca, pues ¿es retórica o bajo qué se sustenta una afirmación de esa naturaleza? Y ¿qué evaluación haces de este aspecto de gobierno, el tema de la salud? Diego. Problemas con la comunicación con Diego del Bosque, dirigente de Morena, pero bueno, seguimos con ese tema. Gerardo. Pues mira, se volvió una especie de moda en este sexenio el hablar con tal ligereza de las cosas, bajo un precepto que López Obrador tiene muy claro, y una técnica es: repite 1000 veces una mentira hasta que te la crean, ¿no? Eso es justamente lo que hizo López Obrador. A ver, yo creo que todos sabemos que el sistema de salud no es como el de Dinamarca, y mucho menos mejor que el de Dinamarca, como lo dijo ahora en su 6º y último informe. Todos hemos tenido familiares que dependen del sector público en materia de salud, y nos hemos dado cuenta, lo hemos vivido, cómo este es sumamente deficiente. Tampoco quiero decir que solo este sexenio el sistema de salud ha sido deficiente. Creo que cargamos ya, hay que ser objetivos, cargamos ya una estela de deficiencia, ¿no? Desde hace tiempo, pero sí se agravó este sexenio. No sé si por falta de capacidad o por falta de voluntad. La realidad es que hay subejercicios. Tan solo este año se gastaron 16,000 millones menos. Específicamente el ISSSTE y el IMSS dejaron de gastar esa cantidad, para ser exactos, 16,459 millones de pesos. Es decir, apenas utilizaron el 74% del presupuesto programado para este trimestre, para el primer trimestre del año. 1 de cada 4 pesos presupuestados no se gastó. Y, por ejemplo, así nos podemos ir en el tema de las vacunas, en general. Y si le sumas que un gran programa como lo fue el Seguro Popular, que pues, se implementó en otro sexenio, y que López Obrador, como tiene un problema con las políticas públicas exitosas de otros sexenios, pues prácticamente lo borró del mapa, entraron a otra crisis, porque el Seguro Popular atendía a toda la gente que no estaba en el Seguro Social o en el ISSSTE. Entonces, era una gran salida para mucha gente, y además tenía un buen servicio, que era perfectible, sí, claro, pero tenía un buen servicio, tenía medicamento, había atención médica, era una opción para la gente que no tenía seguridad social o ISSSTE, pues. No conforme, porque olía a un antiguo régimen, como así lo llama, lo elimina, le corta la cabeza por completo y queda un vacío ahí. Esa es la realidad, y queda millones de mexicanos en un estado de desatención, de indefensión y sin acceso a la salud, en lo que medio emprendía un nuevo sistema de salud. Y entonces sale el INSABI, que fue un fracaso, y entonces eso evoluciona pues en lo que hoy está tratando de impulsar como IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, una grave crisis por falta de voluntad, no sé, o por falta de capacidad. No lo alcanzo a ver, pero sí una crisis en la materia. Y evidentemente a todos nos consta en 2020, con la pandemia, pues evidentemente se dejó entrever la falta de capacidad y el hecho de que no estuviéramos preparados pues como país. ¿Qué estuvo haciendo el presidente? Volvemos a lo mismo, la narrativa por encima de los hechos. Aquí no va a pasar nada, la pandemia es una simple gripa, no vamos a tener crisis en materia de salud. Por supuesto que tenemos suficiencia hospitalaria. Otra vez mentiras por sobre hechos, otra vez mentiras por encima de tomar el toro por los cuernos y entonces iniciar una política pública o tomar decisiones o reforzar el sistema de salud. No,
la mentira, la demagogia por encima, como los dictadores de Latinoamérica. Perdón, me perdonará la gente que nos está escuchando que es afín a López Obrador, o me perdonará el dirigente de Morena, pero es la misma dinámica de los dirigentes de los dictadores en Latinoamérica. Demagogia, palabras por encima de los hechos. Y cuando eso se privilegia por sobre las políticas públicas, por sobre las decisiones, te va a tronar. Y por eso tronó el sistema de salud, porque nomás tapaba un pozo haciendo otro pozo, y así se la llevó todo el sexenio. Es mentira que estamos como Dinamarca, no es cierto. Es un sistema de salud deficiente. Retomamos ya la comunicación con Diego del Bosque, dirigente de Morena. Esto es retórica, Diego, lo de Dinamarca, ¿cómo se sustenta? Se notó en este año el presupuesto del sector salud que se le destinó al IMSS Bienestar. En fin, vamos a abordar el tema de salud, Diego. Sí, pues hay varios aspectos que tratar. De entrada, en Coahuila no podemos saberlo porque por politiquería del exgobernador Riquelme, apoyado por el PAN y por el PRI, obviamente, Coahuila no se ha adherido al sistema de bienestar. Yo tengo aquí una encuesta de una encuestadora prestigiosa, como es de Las Heras, que pregunta de los servicios de salud pública que había hace 6 años en comparación a los que hay el día de hoy. Y a grandes rasgos, 76% de la población opinan que es, 28% dice que es mucho mejor que antes, 36% mejor, que es mejor, pero no mucho, y hay un 30% de la ciudadanía que piensa que está peor. Entonces creo que hay que darle tiempo al sistema de bienestar. Recordemos que se abandonó el sistema de salud pública en los gobiernos neoliberales, que no les gusta que hablamos de eso, pero es el pasado inmediato. Les pongo un ejemplo muy concreto aquí mismo en Coahuila, en Saltillo, el Hospital Materno Infantil, que Rubén Moreira inauguró 3 veces y que nunca funcionó, que Riquelme volvió a meter en el presupuesto como que estaba funcionando, y no fue hasta que lo retomó el Ejército Mexicano que se pudo reconvertir como hospital COVID. Como esos hospitales en obra negra había más de 200 a nivel nacional, que dejaron el PRI y el PAN porque no les interesaba la salud. La élite política en Coahuila y en México no conoce de esto porque nunca han utilizado los hospitales públicos. Mi hijo nació en el Hospital General con el Seguro Popular. Yo sé las carencias que había en el sistema de salud pública. El Seguro Popular nunca fue ni seguro ni popular, era un esquema de privatización del sector médico nacional, y que se está revirtiendo con IMSS Bienestar, con el fortalecimiento del ISSSTE, que ya está funcionando en la mayor parte de los estados, el esquema de IMSS Bienestar. Y bueno, pues es una aspiración, ¿no?, a que llegue a ser como Dinamarca. También entendemos que al presidente le gusta hacer enojar a sus adversarios, pero yo entonces se vale decirme, se vale engañar al pueblo, pues, ¿no? Muy bien, felicidades, qué bien. Bueno, pues ustedes lo han estado engañando durante años. No, sabes que eso es falso. Aprovecharse de la pandemia, que fue una crisis a nivel mundial, que a México le pegó por ser uno de los países con mayor obesidad y con mayor abandono hospitalario del mundo, y que bueno, pues este gobierno trató de revertir en tiempo récord, y que por cierto fue el primer país latinoamericano en tener las vacunas, que se atendió como se debía a la población, y que no vimos un escenario catastrófico como pudo haber sido, y que esperamos que nunca más exista una pandemia de ese tipo, y que se tiene que trabajar para estar preparados por si llega. Entonces creo que va avanzando el tema de salud. Creo que el bienestar va enfocado a esa gente que no tiene seguridad social, y que es pensar también en lo que menos tiene, ¿no? Entonces, insisto, mientras la élite política no conocía, hoy está muy escandalizada supuestamente por lo que pasa en los hospitales públicos. La verdad es que tenemos 30 años padeciendo los que sí utilizamos hospitales públicos, y qué bueno que hoy se está poniendo atención para revertir esa herencia neoliberal. Pero, Diego, ¿no crees tú que el presidente tiene un capital político de confianza tan grande, tan grande, digo, sus niveles de aprobación durante todo el sexenio ahí están, que tendría que ser más cuidadoso en lo que ofrece, más allá de hacer enojar a sus adversarios políticos? Estamos los ciudadanos en medio. Sí, y bueno, lo que opinan los ciudadanos, Marcela, según una encuestadora seria, es que 66% de la ciudadanía piensa que estamos mejor en sistemas de salud pública que hace 6 años.
¿Qué encuesta es, Diego? Nos sorprende un poco que los que nunca se interesaron en lo público, que los que querían privatizar todo el esquema médico a nivel nacional durante años, hoy estén tan preocupados por la salud pública de la gente. ¡Qué bueno! Tal vez ya se dieron cuenta que estar en contra de la gente no les trae buenos resultados electorales. ¿Qué encuesta es la que opina que el 66%? De las Heras. De las Heras. Ajá. Se la voy a hacer llegar. Gracias, Diego. Pero independientemente de eso, pues la encuesta es el ciudadano que nos marca en los diferentes espacios y nos habla desesperados porque no tiene citas o porque le postergaron la cirugía o porque no hay medicamentos. El tema de la megafarmacia, que creo que deja mucho que deber a pesar de la cuantiosa inversión y el deseo de eliminar la corrupción, porque creo que mucho de lo que se intencionó fue esto, eliminar la corrupción en la compra de medicamentos y favorecer a algunos cuantos. ¿Nos puedes decir, por favor, cuál es la impresión que tú tienes al respecto de la megafarmacia? Pues me parece que es un proyecto que va empezando, que también hay que darle tiempo y que tiene un interés genuino de acabar con el desabasto de medicamentos, que con todo respeto ha existido desde que yo uso hospitales públicos. Siempre hemos tenido ese problema, se tiene que resolver. Recordemos que el negocio de las medicinas había hasta miembros, dueños de medios de comunicación a nivel nacional que estaban metidos en el negocio, políticos del PRI y del PAN, y hoy, pues bueno, se está revirtiendo todo un esquema que era para robar, básicamente, ¿no? Y bueno, de otro punto de vista, por ejemplo, lo que advertimos desde Morena es que en Coahuila no se quieren sumar al esquema de IMSS Bienestar, precisamente porque ellos quieren seguir manejando los recursos. ¿Por qué? Porque ahí también hay un negocio en el uso de recursos. Entonces, recordemos que el sistema de salud en México es una responsabilidad compartida de los gobiernos estatales con los gobiernos federales, y eso hace más complejo abordar el problema. Acordémonos de, por ejemplo, Veracruz, con Duarte, el gobernador del PRI, que le inyectaba agua a los niños simulando que eran medicamentos contra el cáncer, ¿no? O sea, todo ese tipo de aberraciones han pasado porque los gobiernos estatales en muchos casos también han tenido una gran responsabilidad. Entonces, yo pienso que la idea de la megafarmacia hay que darle tiempo, y que si ayuda a resolver los problemas de medicamento de todo el país, pues claro que hay que apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Y nada más una pregunta más para ti en este bloque. ¿Hasta cuándo la referencia del pasado va a ser el principal argumento de la política del presente? Yo creo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores, y esto que denunciamos no ocurrió hace 100 años ni hace 50 años, ocurrió hace 6 años, y resulta que los que llevaron a cabo todo este desastre en materia financiera, en materia de seguridad, en materia de salud pública, pues hoy se presentan como los grandes salvadores y los grandes críticos de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que seguirlos denunciando, porque por ejemplo en el caso de Coahuila todavía gobiernan. Entonces la gente tiene que saber qué representa el PRIAN y qué representa Morena. Toño. Fíjate, por ejemplo, en el tema del desabasto de medicinas, bueno, histórico, y ahí están las pruebas, ¿no? Y en una ocurrencia de una noche donde se levanta el inquilino del palacio, de repente dice, pues ahora se me ocurre hacer una megafarmacia. Como no son recursos de él, ¿verdad? Pues voy a invertir 2,000 millones de pesos en una megafarmacia. ¿Y quién le dijo al señor que era la solución para poder surtir? Y si había corrupción, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde está la gente encarcelada? Los responsables del problema del desabasto de medicinas. Porque al final de cuentas él, toda la excusa de hacer todo el recorte de las compras de medicamentos fue porque había corrupción. ¿Dónde están los corruptos? ¿En la cárcel? No hay ninguna denuncia ni siquiera. Lo mismo pasó pues con el tema de la AIFA, del proyecto del aeropuerto de Texcoco. También, pues, ¿dónde están los responsables? O sea, no hay ningún responsable. Entonces, discurso, y volvemos a demagogia, echarle la culpa. Pasaron 6 años. Tuvo la gran oportunidad este presidente de hacer historia realmente.
y parecía como que había iniciado muy bien en su proceder al inicio de la administración, los primeros 6 meses, pero luego se transformó, y el poder transforma, y prácticamente perdió el piso y empezó con sus rencores y con sus odios, y a no escuchar, a no recibir a la gente. Dice, aquí escuchamos a todos. O sea, no es un tema oculto. ¿A quién recibió en Palacio? Si él tenía que respetar la investidura presidencial, no le gustaba ir ni siquiera cuando había damnificados a aparecerse ahí a ver, para que sintieran un poquito el calor del gobierno federal. Pues tampoco. Entonces, si analizamos el informe, este último informe, pues el 99% son mentiras, tras mentira, tras mentira. Y si nos vamos a las obras faraónicas, díganme una que esté terminada al 100. Una, nada más una que diga, está funcionando al 100 y ya está produciendo al 100 y está completa. Ni una sola, ni una, porque todas se quedaron en proceso o porque se desfasaron totalmente de los presupuestos 2 o 3 veces más de lo que supuestamente se iban a invertir. Están inauguradas, pero no finalizadas, ni operando al 100. Y bueno, este señalamiento de que si es por corrupción, lo de los medicamentos, ¿dónde están los corruptos denunciados en la cárcel? Eso mismo se señaló con la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos, que era por corrupción. Manuel, es demagogia. No había denuncias. Nada más así, paréntesis. ¿Decías, Diego, que amparados por el Poder Judicial? Un gran reto que tenemos es que no hay justicia precisamente por el Poder Judicial. Vemos todos los días que liberan delincuentes y bueno, yo creo que ojalá que pronto estén al 100 las obras del gobierno de la 4T, como el Metrobús, ¿verdad, amigo? De que ya está funcionando, o todavía no funciona el Metrobús de La Laguna. Porque no hay una sola obra de Elme, por lo que vaya a ser recordado. Y Manolo pinta igual. Entonces creo que deberían más bien tratar de seguir el ejemplo de lo que puede detonar la obra pública, porque está el Tren Maya, está el Tren Interoceánico, está la refinería de Dos Bocas, que entre otras cosas ya provocó que sea la región sureste la de mayor crecimiento económico en el país, lo que no había ocurrido nunca. Entonces, creo que habrían que aprenderle de algo al gobierno federal. Creo que vivir con ojos en la nuca, y esto se lo digo al dirigente de Morena, no funciona en política. Yo creo que hay que ver de frente. Yo creo que ya nos cansamos de que pongan los ejemplos de lo que en el pasado a lo mejor no funcionó y que lo aceptamos. Tampoco queremos que nuestros gobiernos fueron perfectos, ¿no? Pero ellos sí que deberían de tener la capacidad del autoanálisis. En este tema de salud fue un fracaso por donde lo veas, y no solamente en el tema de la salud y con su megafarmacia, que hoy es un elefante blanco ubicado en Estado de México a kilómetros, inviable logísticamente, no tienen ni avión para poder trasladar los medicamentos, no tienen ni siquiera el abasto ahí de medicamentos. No hay manera, pues, es un elefante blanco, es un capricho más del presidente López Obrador. Pero así como en el tema de la salud, pues está la crisis energética también. Yo nunca había visto tanta deficiencia en la Comisión Federal de Electricidad, y está el tema de la educación también, la crisis educativa, el modelo nueva escuela mexicana no se ha terminado de implementar. Hay una crisis interna en Mejoredu, que es un organismo autónomo también que quieren desaparecer, se la han pasado vapuleándolo, se la han pasado denostándolo. Hay falta de recursos en infraestructura también, eso en el tema educativo. Obviamente el tema de la corrupción fue una cantaleta nada más, no hay absolutamente nadie en el bote. Pero sí se encargó a mediáticamente perseguir reporteros a través de la mañanera, dirigentes de otros partidos políticos, pero nadie está en la cárcel. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Y ahorita que decía el dirigente de Morena, es que el Poder Judicial y no sé qué tanto. A ver, ¿hay jueces por consigna? Sí, creo que hay jueces por consigna, pero atacaron a la oposición esos jueces por consigna. Son los que abrieron carpetas para investigar a integrantes de la oposición, y muchos de ellos tuvieron que irse a otro lado para no ser en lo que demostraba su inocencia o en lo que se investigaba, para no ser detenidos y encarcelados. Y esos jueces por consigna están a servicio del presidente López Obrador. ¿Qué está pasando hoy en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México? ¿Qué está pasando con la elección? Hoy el Tribunal Electoral del Estado anuló la elección de la Cuauhtémoc con el pretexto que hubo violencia político de género, porque no les gusta perder, son malos perdedores además de todo. Entonces, a ver,
Yo creo que hay que poner sus barbas a remojar, mi estimado Diego, y aceptar cuáles son sus errores y abrirse a la crítica, que ese ha sido el gran problema de este gobierno. Están borrachos de poder. Lo que sí te digo es que el poder absoluto no deja nada bueno y ustedes van al barranco. De mí te acuerdas. Lamentablemente, yo espero que no sea así, porque nadie desea que le vaya mal a un gobierno y espero que la doctora Claudia Sheinbaum sí haga política, sí. Que ahí difiere un poco de Toño, que decías, solo se han dedicado a hacer política. No, hicieron politiquería, pero no política. Hacer política es sentarse con la oposición, hacer política es dialogar, hacer política es encontrar puntos en común. En la guerra somos tú o yo y en la política somos tú y yo. Yo espero que Claudia Sheinbaum sí lo haga, porque si siguen bajo la misma premisa de López Obrador, de esta politiquería de choque, absolutista, de tener poder absoluto, autoritaria, lamentablemente le puede ir muy mal a México. Yo lo que te comento es la política electoral. Es a lo que me refería, a la política electoral, porque fue lo que hicieron realmente, porque la apertura nunca hubo. Pero fíjate, el tema del Poder Judicial es otro tema, un caso. ¿Por qué esa venganza hacia el Poder Judicial? Muy fácil, Marcela. Porque le echaron para atrás sus leyes secundarias. Ese fue el problema. Ellos estaban tan confiados que en el primer periodo de la legislatura anterior iban a ganar nuevamente el Congreso. La mayoría iban a llegar a su mayoría calificada. Pues sorpresa, perdieron, muy apenas ganaron la mayoría simple. Bueno, la mayoría calificada nunca la pudieron tener. Entonces trataron de meter sus leyes, la reforma eléctrica, la reforma electoral, donde venía la desaparición del INE, bla, 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 y luego metieron el plan B. Como no se autorizó una ley constitucional, hay un cambio constitucional, una reforma constitucional, pues meten una ley secundaria. Y las leyes secundarias, pues mientras son peras o manzanas, mientras que resuelve el tribunal, pues se pueden aplicar. Y de ahí, pues por haber aplicado ese tema en el tema de la reforma eléctrica, ahí tuvimos pérdidas de más de 155 mil millones de pesos, nada más en los contratos que se habían ya negociado, que estaban firmados. Bueno, le dan marcha atrás. Entonces, por no haber aprobado sus leyes secundarias en los tres temas fundamentales, que fue lo que pudimos contener en esta última legislatura, en la reforma eléctrica, la reforma electoral y el tema de la Guardia Nacional, que dependiera del ejército, ¿no? Y eso no se le aprueba, y eso es una revancha que quiere tomar hasta el Poder Judicial, que era el último eslabón que teníamos, que nos defendía, no nomás al tema de los procesos electorales y al tema de los procesos legales, no, a los ciudadanos. A los ciudadanos, porque de ahí le meten todavía el tema de los amparos, prohíben los amparos, y no, ahora sí que el poder lo están centralizando, y ahora que tienen la reforma calificada, pues eso lo van a seguir haciendo, y obviamente van a abrir estos temas para tratar de sacar sus propuestas en estas reformas constitucionales. Revisemos la historia de la economía, de la inflación, de la inversión extranjera directa, de todos estos indicadores que de alguna manera van definiendo los rumbos del país. Analicemos también las relaciones que se tienen con países como Estados Unidos y Canadá, donde recientemente el presidente ha roto con las embajadas, no con las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá, sino con las embajadas a raíz de un comentario externado por Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, en materia de la reforma judicial. Diego, te damos la palabra para que nos comentes el estado que guardan las inversiones, la economía, porque, bueno, yo te lo digo como ama de casa, yo voy al súper, yo hago la compra, y la verdad es que no hay dinero que alcance, y el proceso inflacionario, ya sabemos que una vez que sube un precio, no vuelve a bajar. Entonces, ¿cómo estamos sorteando? A pesar de que se han hecho los aumentos a los salarios mínimos, y lo voy a subrayar, a los salarios mínimos, que realmente poca gente en el país está integrada a un salario mínimo, aunque todavía hay malos empresarios que registran a sus empleados con salarios mínimos, pero en el terreno de los hechos no necesariamente es lo que se paga. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, yo muy rápidamente, solamente regresándome un poquito al otro tema, el actual Congreso del Estado tiene una mayoría absoluta del PRI. Nunca escuché que dijeran que eso era una dictadura y que eso era autocracia.
fue imposible acercarse a la oposición a nivel federal porque declararon la moratoria constitucional, que votaban en automático todo en contra, y creo que hacer política específicamente, estoy de acuerdo, hay que hablar, platicar. Ahora el PAN en Coahuila, de tanto acercarse y sentarse con el PRI, ya casi desaparece del Estado, ¿no? Entonces creo que deberían tener sus límites. Y bueno, precisar, en los gobiernos neoliberales se manejaba, ¿no?, que no se podía subir el salario mínimo. Ese fue el argumento para no subirlo durante 30 años. Creo que es un gran acierto del presidente y del gobierno federal duplicar el salario mínimo, como no se hacía desde hace 30 años, insisto. Creo que eso ha ayudado mucho al combate a la pobreza. Y bueno, el aumento del salario mínimo también impacta con el salario, también ha impactado al salario medio, que es el más alto en la historia actualmente de nuestro país, que está en 17,000 pesos mensuales para los trabajadores registrados ante el IMSS. Entonces, no solo ha sido aumentar el salario mínimo, sino que también está empujando todos los salarios. Pero, ¿dónde se paga eso, Diego? Si en Coahuila, por ejemplo, los salarios de los profesionistas recién egresados, pues nunca alcanzan esa cantidad. Dime dónde es que se paga esas cantidades de salario medio. Está registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Igual ahorita te mando los datos, y me parece que qué bueno que eso esté funcionando. Y bueno, a pesar de que perdimos 8 puntos en 2020 de la pandemia, que fue una caída a nivel mundial, bueno, pues se pudo recuperar la economía. La verdad es que hay un buen ambiente incluso entre los sectores empresariales, y creo que era cierto lo que decía el presidente desde hace mucho, que por el bien de todas y todos, que incluye a los empresarios, primero los pobres, porque se ha aumentado el consumo considerablemente, ¿no? Entonces, creo que en términos económicos vamos bien. Creo que se batalló para entender aquí en el norte por qué meterle tantos recursos al sur-sureste, que además de ser una deuda histórica, pues me parece que detonar el crecimiento económico en el sureste del país, era una región que estaba decreciendo económicamente año con año, pues también a la larga va a hacer que estos estados del sur aporten más al presupuesto público y que en un futuro tengamos más recursos para todos los estados del país. Bueno, muy bien, estamos en la recta final de la mesa. Un comentario para concluir, pues empezamos contigo, Diego, tras la inercia de la palabra. ¿Un comentario final, perdón? Sí, un comentario final a manera de conclusión. Con mucho respeto para los compañeros del PRI y del PAN, pues me parece que hoy están marchando jóvenes en la Ciudad de México que están en contra de la reforma del Poder Judicial y están en completo derecho de hacerlo porque vivimos en un régimen democrático. Nadie los va a reprimir como era en el pasado, como reprimió el PRI y el PAN en Atenco, en Oaxaca y un montón de movimientos, porque eso debe ser la democracia, escuchar a los demás, que se pueda disentir. Y creo que el mundo y el México que relatan los representantes del PRI y del PAN, pues es un mundo que está alejado de la realidad. La gente le dio su respaldo pleno a Morena, nos dio poder ganar 30 de 32 senadores de mayoría, ganamos 256 distritos de 300, y Claudia Sheinbaum es la más votada en la historia de nuestro país. Eso quiere decir que la gente respalda las acciones de este gobierno y de lo que plantea la Cuarta Transformación, que tenemos el reto de convencer a la oposición de que conviene más sumarse a las reformas que apoyan al pueblo que seguir en la moratoria constitucional que tanto repudio les generó. Bueno, Antonio Gutiérrez Jardón. Bueno, pues esperar que pues ya el golpe que dio esta mala administración federal pues ya está dado, ¿no? Ya el pasado no tiene solución, simplemente hay que aprender del pasado para aplicarlo en el futuro. Yo espero que la nueva presidenta que inicia ahora el siguiente mes pues tenga esa apertura que le faltó a este gobierno, que realmente no tenga esos rencores hacia la historia del país, hacia la historia del gobierno, hacia los diferentes partidos. O sea, hay que tener pluralidad, apertura, hay que buscar hacer política y escuchar las recomendaciones. Era la reforma eléctrica y todas las reformas constitucionales eran perfectibles, pero no hubo manera de sentarnos a dialogar absolutamente nada. Los foros que hicieron fueron en cantidad de foros, como lo hicieron también con la reforma del Poder Judicial o la desaparición del Poder Judicial. Pues nomás hacen ahora sí que una gira donde van, dicen que escuchan, pero a la mera ellos toman
la ultimación. Ojalá que este gobierno que entra tenga esa apertura por el bien de nuestro país. Y no es un tema personal, es simplemente que nos vaya bien a todos. Porque si le va bien al gobierno federal, a todos nos va a ir bien. Claro. Gerardo Aguado. Dejarle claro al dirigente de Morena que, a diferencia del gobierno federal, en Coahuila sí hacemos política. En Coahuila, más allá de los colores, nuestro partido se llama Coahuila. Tan es así que incluso la bancada de Morena nos apoya en las votaciones en el Congreso del Estado. Algo están viendo y algo estamos haciendo bien. Y yo creo que es la política, el diálogo, que a ellos les falta. Porque ellos en el pasado fueron malos perdedores y hoy en el presente son pésimos ganadores. Ojalá no se emborrachen de poder por el bien de nuestro país. Ojalá y la doctora Claudia Sheinbaum no repita los errores del presidente López Obrador de polarizar, de no dialogar, de dejar de hacer política, de no escuchar a la oposición, de no escuchar a quien piensa distinto a él. Y ojalá la doctora, a partir de eso, pueda construir un gobierno mucho más abierto, no solo a los partidos, a la ciudadanía, a una ciudadanía pujante que hoy participa. Obviamente esperamos y defenderemos con todo para que no se dé esta reforma al Poder Judicial. Yo creo que sí se deben dar reformas, es perfectible, por supuesto. Yo no estoy diciendo que el Poder Judicial sea perfecto, pero sí creo yo que a todas luces, específicamente el capítulo que habla de la elección de juzgadores, está hecho, está creado, está formulado para hacerse del control del Poder Judicial, aprovechando el 74% que tienen las cámaras, la mayoría, por supuesto, también que tienen en las comisiones, y poder impulsar candidatos a jueces, magistrados o ministros que sean afines a la mal llamada Cuarta Transformación. Entonces, por delante nos espera mucho trabajo. Defenderemos México con todo. Decirle a quienes nos escuchan que defenderemos México con todo. No somos PAN, no es PRI, puedo hablar también a nombre de Toño, de las otras fuerzas políticas. No estamos en contra de todo y a favor de nada. Simplemente queremos conservar lo que tanto tiempo nos costó construir, que es una verdadera democracia, y no una democracia engañada o una dictadura disfrazada de democracia como la que plantea Morena. Bueno, pues ahí estuvieron las posturas en esta mesa de análisis de los 6 años de gobierno del presidente López Obrador. Pues les agradecemos muchísimo a todos que hayan participado con nosotros. Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila. Gracias, Diego, por estar. Saludos. Abrazos a Torreón a todos. Hasta luego. Diego. Gerardo Aguado, secretario del PAN en Coahuila. Gracias. Muchísimas Gerardo. gracias, Marcela, Manuel, gracias. Antonio Gutiérrez Jardón, presidente de la Fundación Colosio en Coahuila. Gracias, Toño. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Manuel, y gracias a la doctora. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues seguimos en Contextos con más. Sigan participando con nosotros. ¿Qué opinan de todo esto que escucharon? Coméntenoslo. 87 17 11 02 60 el teléfono. El WhatsApp 87 17 36 17 99. Vamos a la pausa. 9:03, 19 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.